Nuestro tema le vamos a llamar dos tipos de castigo. Le vamos a llamar dos tipos de castigo. Le vamos a llamar a nuestro tema en el Señor en este día sábado 9 de enero. Oiga bien la fecha que estamos grabando el tema, dos tipos de castigo. Sábado 9 de enero del año 2021. Y nuestro tema se llama dos tipos de castigo. Vamos a hablar en la fase primera, vamos a estar hablando del castigo positivo. Y en la fase segunda vamos a estar hablando del castigo negativo. Vamos a empezar hablando del castigo positivo, que es un castigo que muchos que quizá no lo van a o no lo han entendido así, pero los predicadores y los siervos de Dios conforme pasan los días tenemos que ir teniendo más conocimiento, más entendimiento. Pero esto ya no es así, ¿verdad? Usted vea el mundo actual. Este año salen nuevos teléfonos porque la ciencia aumentó. El otro año salen nuevos teléfonos porque la ciencia aumentó. Y la ciencia va aumentando de aumento en aumento. Pero a veces en la iglesia no es así. A veces, aunque la iglesia lleve años de conocimiento, se pone más torpe, más desatendida. Y ese es el problema que hoy se está viviendo. Por eso, hermanos, amados, debemos de enfatizar bien la palabra de Dios. Y voy a estar hablándole de la primera clase de castigo, que es un castigo beneficioso. Es un castigo que no trae consecuencias malas, sino buenas. Y este es el que aparece acá en Proverbios capítulo 3, versículo 12. Lea detenidamente conmigo la palabra y vamos a ver esta enseñanza. Le dije que vamos a empezar hablando del castigo positivo, que es un castigo que trae provecho, que trae, hermano, beneficio al creyente. Al amado de Dios le trae beneficio. Y esto es lo que muchos no quieren entender. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra del Señor: porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Repito, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Palabra de Dios. Cuando le estoy hablando de castigo, de los que son amados por Dios, usted se preguntará qué clase de castigo será este. Y recuerda usted que en mis otras enseñanzas de parte de Dios he dicho que no todos son amados por el Padre. Pero aquí dice la Biblia que Dios a los que ama castiga. ¿Qué clase de castigo será este, Pastor Walter? Hermanos, ¿será que Dios me va a castigar con una enfermedad porque me ama? Le hago una interrogatoria pregunta y le digo, ¿será que Dios me va a castigar a mí porque me ama? ¿Será que Él me va a poner o me va a hacer que yo entre en una deuda financiera y no la pueda pagar como castigo porque me ama? No. La respuesta es no. Si Dios me ama, ¿por qué me va a castigar con un castigo severo? Si Dios me ama, ¿por qué me va a castigar con un castigo
de enfermedad, de muerte, o quitándome un hijo, o quitándome un ser querido. Es que no es de ese castigo del que habla Dios. Por eso, mire, no todos son amados por Dios. Es por eso que el castigo del que está hablando Proverbios, versículo 12 y capítulo 3, es un castigo que produce provecho, no produce ninguna pérdida, no produce ninguna ruina. Este castigo es muy diferente, por eso yo le llamo el castigo positivo, el que sirve para educar, el que sirve para disciplinar, para alejar los malos hábitos del creyente, para que tenga un provechoso bien en su vida, un provechoso fluir de gloria en su vida, una bendición que no entristece, sino que enriquece. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a explicar con más lujo de detalles por qué dice la palabra de Dios. Y yo le ponía a este primer punto el castigo positivo, que es un castigo bueno, que si lo soportamos nos va a producir bendición, beneficios en toda área de vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que al que ama castiga a Dios, pero no está hablando de castigar, de quitarle un hijo, porque si usted hace el bien, Dios no le va a quitar un hijo. Si usted hace el bien, usted es amado, hace el bien, no le va a quitar lo que usted tiene. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor a los amados. San Juan capítulo 14, versículo 23, dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mire, cuando alguien está guardando la palabra, no va a recibir un castigo negativo, sino positivo. No va a recibir un castigo de destrucción, sino un castigo de edificación que produce bienestar en toda área de vivir. Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Mire, es interesante que Juan 14, 23 dice que el que ama a Jesús va a guardar su palabra. Este pone por obra su palabra. Este obedece su palabra y pone por obra todos los mandamientos que le son mandados. ¿Y qué pasa? Este ya no puede bailar. Este ya no puede fumar droga, ya no puede fumar marihuana, ya no se puede echar una cerveza, ya no puede andar con 2 o 3 mujeres, ya no puede, hermano, ver novelas, ver películas, y probablemente sienta que está castigado como el padre a quien quiere, dice. Aquí es donde entra la faceta del castigo positivo. Ejemplo, usted cuando su hijo, usted no quiere que su hijo se ponga ciego, usted le quita la televisión. Usted no quiere que su hijo lo maten allá en la calle, no lo deja salir, lo educa dentro de la casa, lo educa como un niño de casa, no de calle. Ese es el castigo positivo, porque el padre quiere a su hijo y no quiere ver el mal. Por eso es que lo castiga en una forma de disciplina, en una forma de educación. Este es el castigo que habla Proverbios, capítulo 3, verso 12. Que al que ama a Dios castiga como el padre al hijo que quiere. El padre aquí hablaba de un castigo positivo, un castigo que no es juicio de Dios, no es calamidad de Dios que le cae al individuo que está haciendo la voluntad del Señor,
sino que lo está castigando para bien. Dios no te deja adulterar porque el adulterio es muerte. Dios no te deja pecar porque el pecado es muerte. Dios no te deja mentir porque la mentira es del diablo. Dios no te deja hacer libre albedrío porque quiere el bien para tu vida. Quiere que coseches bien y no coseches mal. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para la carne, su carne va a cosechar muerte y corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz. Aleluya. Entonces, ¿qué ganamos cuando somos amados por el Padre? Somos castigados, no en una forma violenta, no en una forma catastrófica, sino en una forma de disciplina, de conducta, de educación, a dejar hábitos malos y hacer hábitos buenos en nuestra vida. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, dice. Mire, a los que ama el Padre, dice, y vendremos a Él. Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre van a venir a Él y van a morar con Él. Y si Cristo está morando en el creyente, si Cristo está morando en el cristiano, este cristiano no hace pecado. Este cristiano está en una conducta de evitar pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no lo deja pecar porque lo quiere como Padre. Dios no lo deja exceder los límites porque lo quiere como Padre. Ese es el castigo positivo. Y eso solo lo reciben los amados del Padre, porque Dios no ama a todos por igual. Dios ama a los obedientes, a los que aman su palabra, a los que aman su mensaje. A estos los castiga con castigo positivo, que es una forma de conducta de vida, ¿verdad? Porque no quiere que pague las consecuencias. Y quien está guardando el mandamiento, castiga su cuerpo. Castiga su cuerpo de esta manera, dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios. La carta del apóstol Pablo a los Corintios 9. Bendito sea el nombre del Señor, versículo 27. De la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Cuando uno es hijo, uno está dispuesto a recibir el castigo positivo, o sea, a quedarse en casa, a no salir de casa, a no hacer cosas que desagraden a papá. Ese es el castigo positivo. Somos castigados por Cristo, trayéndonos Dios de ese mundo pestilente, ese mundo de pecado, y nos mantiene dentro de su redil, gobernados por Él, su palabra, por su mandamiento, y de esa manera Dios está con nosotros. No podemos hacer lo que nosotros quisiéramos, porque Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. Este es el castigo positivo. Estamos viendo que Dios a quien ama lo castiga, dice, pero no está hablando de un castigo severo. Está hablando de un castigo de conducta, de frenar con la inmoralidad, de frenar con el pecado, de frenar con los malos hábitos en nuestra vida. Dice Primera de Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué nos dice Pablo? Otra versión dice, sino que castigo mi cuerpo. Oiga bien, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando Pablo dice pongo en servidumbre, lo pongo a disposición de Dios. Hay gente que no quiere poner su cuerpo a disposición de Dios. Cuando uno pone su cuerpo
al castigo de Dios, a la disposición de Dios. Le estoy hablando de castigo positivo, que es un castigo diferente al negativo. Ya le voy a hablar del negativo. Sino que golpeo mi cuerpo. Pero ¿quién quiere sufrir por Cristo? ¿Quién quiere ser castigado por Cristo? ¿Quién quiere castigar la carne? ¿Quién quiere castigar los malos deseos? No, nadie quiere. Hermano, es que no somos perfectos. Hermano, es que todos pecamos mientras estábamos en el cuerpo, dicen algunos. No, golpee su cuerpo, castíguelo, no le dé a probar pecado, no lo deje dominarse por los deseos, castíguelo. Fuimos llamados para que este cuerpo sea castigado a causa de no cometer pecado, a causa de no hacer lo que Él quiere, sino lo que Dios quiere. Este es el castigo positivo que produce en nosotros vida eterna, produce en nosotros paz, produce en nosotros protección de Dios, produce en nosotros lo que nosotros anhelemos cuando estemos en obediencia delante de Dios. Pablo cada día castigaba su cuerpo. Lo castigaba en oración, en ayuno, en santificación, porque esta carne se castiga. Esta carne se siente incómoda cuando se le dice que haga el bien y no haga el mal. Esta carne se siente castigada cuando ya no puede tener el mismo libre albedrío que tenía en el mundo. Ya no puede, esta carne se siente castigada. Pero así es la cosa en Dios, mis amados y queridos hermanos. La cosa en Dios así es. Al que ama a Dios lo castiga. No hablaba de una severidad de castigo, de ira o juicio, sino de castigo hacia la carne, para que la carne no haga lo que quiera. El apóstol Pablo nos da ejemplo y dice, sino que golpeo mi cuerpo. En otra versión dice, sino que castigo mi cuerpo, castigo mi carne y la pongo al servicio de Dios. Eso es lo que debemos de hacer todos. Mire, muchos no quieren castigar la carne. Muchos quieren seguir llevando la misma vida puerca, la misma vida cochina que llevaba antes, la vida misma asquerosa que llevaba antes. No quieren golpear su cuerpo, no quieren castigar el cuerpo, no quieren castigar esta carne asquerosa que le gusta el pecado. Le quieren dar gusto a la carne siempre. Si tú no castigas la carne con el castigo positivo, es imposible que veas la gloria de Dios sobre tu vida. Si no aprendes a decirle no a la carne, no la estás castigando y no eres hijo amado de Dios. Eres desobediente, eres rebelde, eres impío y sin duda te espera destrucción. Pero en cambio estar castigado en Dios, que Dios no nos permite adulterar, no nos permite beber cerveza, no nos permite jugar pelota, no nos permite estas cosas y las otras. Tómalo como castigo de la carne, y si eres obediente, tómalo como hijo, tómate tú mismo como hijo amado de Dios, porque Dios es el que te está mandando. Pablo golpeaba su carne. Pablo ponía su cuerpo en servidumbre. Una de las razones para hacer morir los deseos de la carne, los pecados, las obras dentro del cuerpo, dentro de la mente y del alma, es poner el cuerpo en servidumbre. Cuando la persona pone su cuerpo en servidumbre delante de Dios, no tendrá oportunidad para el pecado. Tendrá a Dios porque está guardando el mandamiento. Juan 14:23. Tendrá el mandamiento y lo estará guardando y será amado por el Padre. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a él, y hay un poder sobrenatural que se desarrolla en esa carne, porque esa carne se deja castigar por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bonita palabra, porque Jehová el que ama castiga.
como el padre al hijo a quien quiere. No está hablando de castigos, de enfermedad. No está hablando de castigos así severamente, sino de castigar al cuerpo para que no peque. Este cuerpo hay que castigarlo para que no peque. A este cuerpo hay que ponerlo en disposición y servidumbre de Dios para que no peque. Porque si usted no lo pone en servidumbre y no lo castiga, esta carne va a hacer lo que quiere. Esta carne va a seguir los placeres. Va a seguir los deseos desenfrenados. Pero si usted la golpea en ayuno, oración, santidad y obediencia, esa carne no va a tener ni el mínimo deseo de servir al pecado. Ese es el castigo positivo del que Proverbios capítulo 3 verso 12 nos habla. En el verso 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Hay gente que menosprecia cuando se le dice: ya no se vale pecar usted, ya no se vale hacer pecado, ya no se vale adulterar, ya no se vale celebrar Navidad, ya no se vale celebrar 10 de mayo, ya no se vale celebrar de este tipo de cumpleaños. Mire, porque mucha gente no quiere ser castigados a esa desobediencia. ¿Sí? Gloria sea a Jesucristo. Segunda de Corintios se lo he dicho en otros de mis mensajes. Donde le he hablado claramente que muchos no quieren ser castigados o no quieren recibir el castigo de Dios en este término de positivo. Este término de castigo es un castigo de poner fin a una conducta mala, llevando una conducta buena. Dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios 16: y estando prontos para castigar toda desobediencia. Ese es el castigo de Dios que habla Proverbios 3:12. Al hijo que ama castiga. Al hijo que ama castiga. Estando prontos. Cuando uno está pronto, es porque está listo, es porque está completo, es porque está perfecto, es porque lleva la visión de ser salvo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. La desobediencia hay que castigarla. Hay que castigar, hay que ser castigados por Dios. Hay que dejar que Dios castigue esta desobediencia, llevando una obediencia perfecta. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Cuando el mandamiento de Dios está y somos amados por Dios, y el mandamiento de Dios está, dice que el Padre, el Hijo vendrán a Él y harán morada en ese que ama la palabra, y el Padre le amará. Pero muchos no quieren esto, hermano. Muchos no quieren la palabra de corrección, no quieren la palabra del castigo, de castigar la carne y de castigar la desobediencia. Muchos dicen: es que todavía pecamos, hermano. Mientras estamos en este cuerpo ingrato vamos a pecar, dice. Ahí está el problema. Yo te voy a hablar después del castigo negativo que vas a llevar, porque está el castigo positivo, que es el de los hijos, que es cuando Dios no permite que los hijos hagan el pecado, cuando Dios no permite que los hijos hagan la maldad, cuando Dios no permite esto. Miren, muchos no se quieren castigar de esa manera. Si celebran un cumpleaños, ahí están los numerotes, miren, formado idolatría. No quieren ser castigados de esta manera. No quieren castigar los deseos carnales, mundanos, impíos que hay dentro de la vida del ser humano y desobediencia. Yo he oído hombres de sana doctrina. Sana doctrina, dice, y ahí están, cumplieron años, ahí están los dos numerotes. Cumplió 70 años, ahí está el numerote 70 ahí inflado ahí encima del pastel. Esos son puros cuentos, puras charadas, puras costumbres de hombre, de desobediencia.
Tienen miedo sacar las flores de la iglesia, hermano, como que la iglesia fuera tumba de muertos. Cristo no está muerto, Él está vivo. Pero no quieren ser castigados de esta manera. No quieren castigar la desobediencia que sacaron de la iglesia católica romana y la tienen dentro de la iglesia. Y por más que digan que son de sana doctrina, no son nada. Les cuesta aceptar este tipo de castigo, castigando la desobediencia según 2 Corintios 16. Alabado sea Dios. El Padre a quien ama castiga, como el Padre a quien quiere. Fíjese que un padre que quiere a su hijo no lo deja fumar, lo tiene castigadito. Cambio el que no quiere al hijo, lo deja fumar, lo deja tomar cerveza, lo deja ir al campo de pelota, lo deja ir a hacer estas cosas y las otras. No lo castiga, no tiene castigo ese niño. Y las consecuencias serán la muerte. Las consecuencias serán se convertirá en un vago, en un manero, un delincuente, un hombre sin provecho. Y ahí dice: yo hice lo que pude por mis hijos, pero ya crecieron, se apartaron. No. Cuando uno es obediente, el hijo también va a ser obediente. Yo le digo a mi hijo: yo espero llegar a viejo si Cristo no viniera todavía. Y usted, quiero que sea un buen ministro, no un ministro chafa. Quiero que sea un buen ministro. Pero le prohíbo muchas cosas. Para la Navidad no quemó cohetes. Para la Navidad no anduvo estrenando ropa. Para la Navidad no anduvo ahí en la calle. Para la Navidad no anduvo ahí haciendo charadas. Aquí estuvimos como días normales. Eso le traerá a mi hijo un bien. Eso a mi hijo no le traerá un mal. Pero si yo le permito: no, es que son niños, hermano, hay que permitirles a los niños un poquito. Ahí lo que estoy haciendo es, le voy a provocar un castigo negativo, no un positivo. Le voy a provocar algo que le va a traer destrucción. Dios mío, más tarde ese niño va a ser idólatra, va a ser perverso y siempre va a vivir en destrucción. ¿Por qué? Porque no está recibiendo el castigo a la desobediencia. Pero muchos desprecian esto. No desprecias, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Muchos no quieren ser corregidos. No somos santos, hermano. Bien, Dios te dice que seas santo. Dios te corrige. Dios no te da las anchas para hacer lo que quieras en el evangelio. Dios quiere que seas diferente. Y cuando tú haces ese castigo positivo que te estoy enseñando con lujo de detalles, es ahí donde, mira, ese castigo te lleva a estar arrepentido, a estar sumiso, a estar en santidad. O sea, como castigar la carne, como no darle libertad a la carne, pues. Ahora, a diferencia del castigo negativo, es el que están recibiendo los que se fueron con liberalidad al pecado. Los que se fueron con desenfrenos al pecado. Ese es el castigo negativo del que te voy a hablar ahorita. Te hablé del positivo, ahora viene el castigo negativo. Castigo negativo es el castigo que no produce nada, sino que produce las consecuencias de actos que la gente ha hecho, que la gente ha hecho, o sea, son las consecuencias de los actos malos que uno recibe. Ahora, el castigo positivo es la conducta, la disciplina hacia una buena conducta. Y eso producirá bien, eso producirá levantar, eso producirá bendición. Pero en cambio el castigo negativo no producirá nada. El castigo negativo lo que produce es castigo de ira, castigo de muerte, castigo de furia de Dios contra ese que ha pecado, que peca deliberadamente, que ya no tiene, hermano, esperanza de bien, porque el pecado lo va a matar. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida y vida en Cristo Jesús. Aleluya. Castigo negativo es cuando el individuo no deja de pecar, así como aquellos que dicen no somos santos y siguen celebrando las fiestas del mundo,
siguen celebrando igual que los mundanos, igual que los paganos. Entonces viene el castigo que yo le llamaba negativo. Jeremías 2:19. El castigo negativo es el que recibe cada uno por su propia maldad. ¿Sí? El castigo negativo. Hablo negativo, no sé si me doy a entender, hermanos. El castigo negativo es el que recibe uno de los actos de la propia maldad. Le voy a hablar con Biblia. Jeremías capítulo 2 versículo 19 dice la palabra del Señor: tu maldad te castigará. Ese es el castigo negativo, mire. Pero allá castigamos el cuerpo para recibir obediencia. En cambio aquí la maldad que se hace es para recibir castigo, juicio, muerte, enfermedades, cosas terribles. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Te faltó el temor? ¿Te gustaba adulterar? ¿Te gustaba mentir? ¿Te gustaba ser un evangélico liberal? ¿Te gustaba despreciar los mandamientos del santo? ¿No quisiste castigar tu cuerpo? ¿No quisiste castigar tu desobediencia? ¿No quisiste castigar tus malos hábitos? Pues ahora, dice Jehová, viene el castigo negativo. Lo que no trajo provecho, lo que no trae provecho, lo que está trayendo destrucción, muerte, destrucción, calamidad, pobreza, miseria, es por tu maldad, dice Dios. Pero si acaso me oyes en esta hora, Dios te llama al arrepentimiento. Saca la maldad de tu corazón, saca la rebeldía de tu corazón. No dejes a Jehová tu Dios, oh iglesia, porque el castigo negativo es el que trae a condenación. Dios te puede condenar a vivir en una silla de rueda. Dios te puede condenar a vivir con una enfermedad incurable. Dios te puede condenar hasta al mismo infierno por tu propia maldad, por tu propia rebeldía. No hay que ser rebeldes. Es cuento de aquellos que dicen: no podemos de ser perfectos, hermano pastor Walter. No podemos ser perfectos. No podemos dejar el pecado. Tenemos maldad todavía, dicen. Hasta la Biblia citan los ingratos y dicen: en maldad fui formado y en pecado me dio a luz mi madre. No saben entender ese versículo. La Biblia dice: tu maldad te castigará. Ese es el castigo negativo del que yo te estoy hablando, por no haber castigado la carne, por no haber castigado la desobediencia, por no haber recibido el castigo positivo de Dios. Ahora recibirás el castigo de tu maldad, el castigo de tu rebeldía, el castigo de haber dejado a Dios. Aleluya. Aleluya, santo. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuando el temor le falta al hombre, hermano, cuando el temor le falta al hombre, el hombre se va por caminos equivocados. Y entonces viene el castigo negativo, el castigo que trae muerte, el castigo que trae condenación completa, el castigo que no se compara al otro castigo, pero que fue porque estos individuos no castigaron la carne. Estos individuos no castigaron, hermano, la carne, sino que se complacieron en la rebeldía, en la maldad. Y dejaron a Dios, pero los que no dejaron a Dios estuvieron ahí castigando la carne, estuvieron castigando la desobediencia. Así lo dice la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la maldad trae castigo, la rebeldía, el dejar a Dios. ¿Crees tú que no te va a venir juicio por haber dejado a tu Dios? Te fuiste de Él cuando llegó Navidad, te fuiste de Él cuando llegó Año Nuevo, te fuiste de Él cuando llegó un problema, te fuiste de Él cuando llegó
una dificultad, no castigaste esa carne, le diste lugar a la tristeza, le diste lugar a lo malo. Pero cuando castigas la carne, le aplicas el castigo positivo, te trae beneficio. Pero si haces desobediencia, haces maldad, te viene el castigo negativo, te trae muerte, te trae condenación total. Levíticos capítulo 5, versículo 17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún así sin hacerlo, a sabiendas, el cual es culpable y llevará su pecado. Usted sabía que era pecado. Usted es culpable. Ay, pastor, pero es que uno sabía que comer un tamalito para Navidad era malo. Era idolatría. ¿Cómo se le llama ese pecado, pastor? Se le llama idolatría. Se le llama paganismo. Se le llama romanismo. Y usted es culpable. Y va a llevar su pecado. Y va a llevar castigo de consecuencias de pecado. Porque usted no se abstiene. Usted no castiga la desobediencia, como dice 2 de Corintios 16, que la desobediencia se va a castigar cuando la obediencia sea perfecta. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo dijo: pongo mi cuerpo en servidumbre, golpeo mi cuerpo, decía Pablo en 1 Corintios 9:27. Castigo mi cuerpo. O sea, lo voy a castigar a este cuerpo, no lo voy a dejar bailar, no lo voy a dejar mirar mujeres, no lo voy a dejar mirar películas, no lo voy a dejar mirar novelas, no lo voy a dejar mirar cosas malas. Voy a castigar a estos oídos, no lo voy a dejar escuchar música mundana, no lo voy a dejar escuchar esto y lo otro. Ese es el castigo hacia la carne del que habla Proverbios 3:12. Que Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si Dios no quiere que peques es porque Él quiere que tú seas un hijo amado. Si Dios no quiere que tú te tires al pecado es porque sabe que hay consecuencia. Y así es como miramos nosotros el castigo negativo y el castigo positivo. Padre y buen Dios, aquí está tu pueblo y tu pueblo hoy decide qué va a hacer. Si decide castigar la carne desde ahora para adelante, o decide darle obediencia a su carne, obedecer al pecado, obedecer a lo malo y morir. Pero en cambio, si castiga la carne, Señor, si acepta tu corrección y tu castigo, recibirá vida, recibirá prosperidad, recibirá salud, recibirá bendición de lo alto. Padre, muchas gracias en esta hora. He predicado tu palabra y donde quiera que este mensaje, este audio va a llegar, te pido que salve vidas, te pido que lo entiendan, que los oídos sean capaces de entender y discernir, Señor, lo que he hablado en tu palabra. Padre, gracias en esta hora. En el nombre de Jesús, amén.